planteamos dólar, costo argentino y la competitividad. Son tres temas que vamos a desarrollar con nuestro analista Martín Simonetta, economista. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Martín, bueno, vamos a analizar estos tres temas. Duro golpe para el mercado, te diría, en estas últimas dos jornadas, que de alguna manera tiran para atrás los primeros días. Y un dólar que empieza a mostrar movimientos diferentes a lo que venía mostrando anteriormente. Bueno, exactamente como vos lo decís, es interesante analizar lo que está sucediendo desde distintas perspectivas, ¿no? Por un lado, en el mediano largo plazo, tener en cuenta que para el gobierno es clave mostrar la inflación como su éxito electoral. Otro segundo punto vinculado a esto y en este contexto actual, la reapertura de negociaciones con el Fondo Monetario, ¿no? Que permitirían eventualmente una salida del cepo. Se habla de entre 11.000 y 20.000 millones de dólares. También en este contexto vemos, digamos que una de las exigencias del fondo es dejar flotar el dólar, ¿no? Con lo cual esto tendría un efecto inflacionario. Y en este marco también vemos la baja de tasas, como decíamos hace un ratito, del 35 al 32, lo cual desincentiva a que la gente mantenga y las empresas su dinero en el sistema financiero, con lo cual esa plata que sale va al dólar, ¿no? Con lo cual vemos una Pax navideña que se intenta dar, pero en un contexto de cambio, y creo que el principal factor tiene que ver con el acercamiento con el fondo y los cambios que hay que hacer para que el fondo otorgue el dinero que Argentina espera. Ese dinero de alguna manera es como argumento que el fondo ya lo había otorgado y nunca se desembolsó. Sí, se está hablando al respecto, pero de todos modos, por más que se hubiera autorizado, el fondo podía mantener su posición negativa, los dólares no ingresaban. Sin embargo, ahora hay una menor urgencia que en otro momento en el diálogo mutuo. Se puede mostrar algunos resultados, pero el fondo lo que sí le dice al gobierno es dejemos que el dólar flote, ¿no? Y lo que hemos charlado otras veces, si no estamos generando una asfixia en la economía real. Entonces, ya hay un ámbito de negociación en estos términos, pero el objetivo político es tener la Navidad tranquila y de a poco ir dejando una flotación más cercana a lo que pide el fondo. Veremos después la estética de este cambio, si puede ser a través de lo que se llama competencia de monedas, que serían distintos ritmos de devaluación, que no podríamos decir abiertamente el dólar sube estéticamente, digamos, porque habría distintos dólares, ¿no? Para venderlo dentro del discurso oficial. Pero creo que en este ámbito, en esta lógica, tenemos que ver los sucesos que estamos viviendo hoy y los que viviremos en las próximas semanas hasta que se lleve y si se llega a un nuevo acuerdo, ¿no? Pero la exigencia del fondo claramente es no intervengamos el mercado cambiario porque esto genera fuertes distorsiones y el gobierno dice, bueno, si saco las distorsiones me suben los precios y es mi mayor logro. Tal cual. Y vamos a analizar qué dice el fondo, porque el fondo, luego de otorgar el préstamo a la Argentina, luego de ser cuestionado, dejó bien en claro que sin controles de cambio no deberían haber entregado el dinero. ¿Qué va a pasar ahora? Porque si uno aprende de sus errores, deberían exigir el cepo cambiario antes del desembolso, si no van a cometer nuevamente el mismo error. ¿Cómo lo ves, Martín? Bueno, coincido plenamente, ¿no? Y lo que dice el gobierno es, sí, salgamos del cepo, pero salgamos con solidez y no una salida para tener que volver en unos meses, que puede ser terrible para la imagen del gobierno y para la imagen del fondo, ya la imagen golpeada en base a experiencias previas. Y por eso se está
navegando en esta intersección, ¿no?, de medidas graduales de salidas del cepo que traten de generar una previsibilidad previa a la salida del cepo, y no hablar de una salida del cepo en términos binarios de sí o no, blanco o negro, sino mostrarlo como una gradualidad y ir haciendo un poco de prueba y error, buscando generar certidumbre por otros ámbitos, ¿no? Para, repito, no volver que no vuelva a suceder lo que pasó en el gobierno de Macri. Cada vez que se le pide plata al Fondo Monetario, el desenlace no es bueno. Hablamos del blindaje, mucha menor cantidad de dólares pedidos en el gobierno de Fernando de la Rúa. Hablamos de la cantidad de dólares que pide el gobierno de Mauricio Macri. ¿Hay una relación directa entre ir al fondo y el fracaso de la economía? Bueno, en primer lugar, si vas al fondo es porque no te presta prácticamente nadie más que el fondo, ¿no? Como es el caso argentino, que a pesar de, si bien colocar mucha deuda, especialmente en el mercado de pesos, todavía sigue siendo standalone, ¿no?, en la calificación del riesgo, si bien hay perspectiva de que cambie esta calificación. Pero tengamos en cuenta que el optimismo no evite que veamos que todavía, iba a mencionar una marca, ¿no?, estamos escrachados en el riesgo crediticio, ¿no? Entonces, y el fondo, digamos, le presta a los que no le presta a nadie, y para justamente transitar este camino de salida, pero vos tenés que demostrarme que realmente estás haciendo cambios profundos y sobre todo sostenibles, ¿no? Repito, las experiencias previas de Argentina han mostrado números del momento presente positivos, pero que no eran sostenibles en el mediano y el largo plazo, ¿no? Y repito que cuando hablamos del cepo, hablamos de centenas de pequeñas medidas que se han ido tomando y hay que ir desarmando y bancarse, digamos, que después los inversores y las empresas puedan elegir dónde poner su plata, ¿no? Que ahí hoy estamos viviendo una realidad encepada, ¿no? Entonces, cuando hay libre circulación total de capitales, ahí vamos a ver un escenario completamente distinto y tenés que ser atractivo para retener e incluso atraer nuevas inversiones. Claro, ahí hablábamos de competitividad, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dólar cuando el dólar aumenta? Siempre en la Argentina había pass-through, claro, no había recesión. Sin embargo, hoy el gobierno dice que la recesión terminó. Entonces, ¿volverá el pass-through o la recesión no da elasticidad a los precios? Bueno, es interesante lo que vos comentás y creo que la recesión terminó, pero a veces los promedios son mentirosos, porque justamente te muestran al alumno que sacó 10 y al que sacó 2, ¿no? Y la nota da 6. Pero el nuevo esquema de la economía argentina tiene claramente ganadores y perdedores diferentes. Hay sectores competitivos internacionalmente que se bancan incluso un tipo de cambio atrasado, campo, minería, energía, por ejemplo, los competitivos globalmente, y los sectores menos competitivos globalmente, vinculados, por ejemplo, a la industria, que son a la vez los que más empleo generan, paradójicamente, tal vez no empleo de calidad, mitad, digamos, en blanco, mitad negro, pero son los que permiten mantener una relativa paz social, ¿no? Con lo cual este es un juego de ajedrez donde tenemos no tantas alternativas. Martín, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Gracias. Un gran abrazo, buen fin de semana. Martín Simonetta, economista, sobre el dólar, el costo argentino y la competitividad de nuestra economía.